Listo. Bueno, el día de hoy les vamos a hablar de Marta y María, como ya les mencionamos. El día de hoy les vamos a hablar de Marta y María, como ya les mencionamos. ¿Se escucha eco? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Ok, bueno. Vamos a comenzar con una lectura de la palabra de Dios que está en Lucas 10, 38 al 42. Nos vamos a basar no solo en este pasaje, en más, pero pues para tener una lectura base, ¿sí? Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le consiguió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Bueno, en resumidas cuentas, aquí dice que Jesús fue a visitar a María, a Marta y a María, y Marta estaba limpiando su casa, haciendo el quehacer, y, y María se sentó a los pies de Jesús. A él le gustaba sentarse en el suelo y para escuchar ahí lo que Jesús les contaba. Y a Marta, perdón, como que le empezó a molestar que Marta estaba sentada platicando con Jesús mientras ella estaba haciendo todo el quehacer. Entonces ella fue y le dijo, Señora, ¿a poco no te has dado cuenta que mi hermana no está haciendo nada, que me está dejando que yo haga todo sola? Dile que también me ayude. Y Jesús, tal vez aquí en este momento Marta pensó que Jesús iba a decir, ándale María, pues ayúdale. Pero no, Jesús le contestó de una manera muy distinta de la que Marta creía. Le dijo que estaba muy afanada con muchas cosas, que era en este caso el quehacer, y no con lo que realmente era necesario, y que era lo que María estaba haciendo. Entonces, vamos a continuar. Les voy a mostrar 3 puntos de María que podemos seguir como ejemplo. El primero es que Jesús la felicitó por escoger la mejor parte. En Lucas 11:28 dice, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. En el pasaje que leímos anteriormente, Jesús, eh, Jesús hace mención, dando a entender que el deseo de María de estar cerca del Señor y de aferrarse a cada una de sus palabras era más beneficioso que estar en el quehacer de la casa, perdón, cosa por la que a María en este caso no le estaba importando. Lo que más le importaba a ella es que escuchar a Jesús, aprovechar el tiempo que tenía con él, porque realmente María consideraba a Jesús como un amigo. Entonces, en este pasaje nos enseña que María escogió la palabra de Jesús, escuchar lo importante que él tenía que contarles. Entonces por eso puse el pasaje y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. El segundo punto dice, tenía sus prioridades bien claras. María dejó todo de lado y decidió sentarse a escuchar hablar a Jesús. Muchas veces pensamos que si nos afanamos con todos los demás ámbitos que tenemos en nuestra vida, no sé, el trabajo, la escuela, eh, etcétera, cosas de la casa que tengamos que hacer, pensamos que si estamos bien en todos los ámbitos vamos a decir, es que si tengo todo bien en mi escuela, si tengo todo bien en mi trabajo, todo en orden, voy a poder tener tiempo para darle a Dios. Porque muchas veces cometemos el error y me ha pasado, para vergüenza mía me ha pasado, que digo que no tengo tiempo para leer la Biblia,
o simplemente, ay, no tuve tiempo para hacer una oración. Entonces, ese es un error que solemos cometer, que decimos que no tenemos tiempo y que a veces pensamos que si tenemos lo demás bien, vamos a poder estar bien con Jesús. Sin embargo, todo esto es al revés. Hacemos todas las cosas mal y aquí lo primero que tenemos que tener como prioridad, que nos deja de ejemplo María, es dejar todo de lado y escuchar a Jesús, escuchar lo que tiene que decirnos, lo que tiene para nuestras vidas, poner atención para lo que tiene preparado para nuestras vidas. De igual manera, acudir a Él en oración mediante la lectura de la palabra de Dios, mediante la alabanza. Ya después, las demás cosas, dice la palabra de Dios, que van a ser añadidas. Entonces, si estamos bien con Jesús, si estamos bien con Dios, una buena relación, una buena comunión con Él, todo lo demás Él lo va a ir acomodando cuando Él tenga el tiempo, cuando sea su propósito. Entonces, más que nada por afanarnos por todo lo terrenal, hay que afanarnos por las cosas que son de Jesús. El punto número 3 dice, sabía a quién acudir en medio de la adversidad. El pasaje es Juan 11. Este pasaje no lo puse porque pues está un poquito largo, pero pues en resumidas cuentas dice que en este pasaje habla que pues Marta, María y Lázaro eran hermanos. Y también eran amigos de Jesús. Un día Lázaro se enfermó, Marta y María le avisaron a Jesús, bueno, mandaron a hablar a Jesús porque sabían que Jesús lo podía ayudar a Lázaro. Entonces, Jesús no llegaba, Lázaro murió. Luego Jesús, cuando supieron que Jesús ya estaba por venir, que ya venía con ellas, Marta corrió a buscarlo, pero María lo esperó y cuando estuvo frente a él fue cuando descargó todo su dolor y, y en este pasaje nos enseña que después de todo lo que ella había pasado, que había muerto su hermano, María sabía que solo en Jesús podía podía llevar sus cargas y que Jesús podía darle el consuelo y la fortaleza que ella necesitaba. También a Marta y sabía que ella las podía ayudar. Eh, en este punto dice que Marta salió corriendo a buscarlo, sin embargo María decidió esperar por Jesús y ya con él descargó su dolor. Entonces es donde ella entendió que en Jesús es donde podemos encontrar paz en nuestra tormenta y Él es el único que nos puede dar consuelo. A veces pasa que cuando estamos pasando por un mal momento, por una prueba, nosotras quizás a veces acudimos primero a una amiga, quizás a nuestros padres, que no está mal, pero el punto es que a veces nos pueden dar consejos diferentes a los que Dios nos puede dar. Entonces, primero lo que debemos de hacer en una adversidad, en una prueba, es ir con Dios en oración, en su palabra. En su palabra nos da las respuestas a nuestras oraciones. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a saber qué es lo que realmente Él quiere para nosotras. Y si primero hablamos con una amiga, ¿cómo vamos a saber qué es lo que Dios quiere para nosotras? Si la voz de nuestra amiga no es la voz de Dios, la voz de Dios está en su palabra, en la Biblia. Entonces, sigamos. Aquí ya sigue Marta. Y bueno, ya que vimos un poquito sobre María, ahora vamos a analizar un poco a Marta y ver más que nada la diferencia de estas dos hermanas. Siento que, bueno, al menos sus papás les han dicho alguna vez, siempre tienen hijos distintos. Entonces, que mi hija salió distinta, ya no todos los hijos son iguales, cada uno tenía
um, su, su personalidad, cada uno era distinto. Entonces, estas dos hermanas eran muy distintas. Y en el pasaje que acabábamos de leer, donde lo leíamos en Lucas y lo mencionamos, una se sentó a los pies de Jesús y lo que era Marta, pues ella estaba apurada en estar haciendo pues las labores de la casa. Igualmente también sabemos que tenían un hermano que se llamaba Lázaro. Los tres eran distintos, pero lo que los unía era que los tres amaban a Dios, amaban a Jesús y confiaban en Él. Dice aquí, y quiero primero tratar puntos importantes sobre Marta porque los tiene. Él puso aquí que su familia tenía amistad con Jesús, llegaron a amar y a confiar en Él. Jesús los llamó amigos. Jesús los amaba. En Juan 11:5 dice, y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. No, estoy investigando un poco, no se sabe con exactitud, ¿verdad?, quién era el mayor y quién era el menor, pero algunos teólogos creen que Marta pudo haber sido la hermana mayor. Entonces creo que ahí podría venir el hecho de que ella se apresuraba con muchas cosas, como hermanos mayores a veces estamos muy apurados en que todo salga bien, estamos en el cuidado de todas las cosas. Pero en el primer punto sí quisiera enfatizar el hecho de que Jesús los amaba y que ellos amaban a Jesús. Tenían un amor hacia Él y qué privilegio que Jesús los tomara como amigos. En Lucas, que ahorita leí, en lo que ahorita se leyó al principio en la lectura, vemos que puede visitar su casa. Y el hecho de que Jesús asistiera a su casa, sabía Jesús que podía contar con ellos. Jesús en esos tiempos, pues, era perseguido en cierta forma, ¿verdad? Cómo lo corrían de lugares y así, pero aún saber que tenía un hogar con estos tres hermanos, creo que qué bendición que pudiera tener amistades aquí en la tierra. Y Marta amaba a Jesús y se podría notar en el hecho de cómo se preocupó por atender a Jesús. Cuando uno quiere mucho a alguien, algún familiar, alguna amistad, y vienen a visitarnos, queremos ofrecerles lo mejor y que esté bien atendido. Y eso es parte de que recibimos a alguien que queremos y que apreciamos. No creo que en primera invitaríamos a alguien que no nos cae bien o que no tenemos como que cierta conexión, cierta comunicación para que asista a nuestra casa. También podríamos ver que Marta fue una mujer de fe. En Juan 11, el que ahorita mencionó anteriormente Kimberly, bueno, en Juan 11 vemos que lamentablemente muere Lázaro y pues aquí es también donde Jesús llora por la muerte de su amigo Lázaro. Después, pues sabemos que Jesús, y llegó días después, las hermanas le habían avisado que estaba muy enfermo, Jesús no llega, y dice en el San Juan 11:20, dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermana no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le responde Marta, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Entonces, Marta era una mujer de fe. Tenía fe, creía en Jesús y lo tenía como su Señor y Salvador. Y aquí también en el tercer punto, vemos que ella era muy hospitalaria y práctica. Y esta es la diferencia de que tenía su hermana. Si vemos que Marta, dice el 38, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le consiguió en su casa. Aquí hace mención que Marta lo recibió. Entonces Marta
estaba en cierta forma atenta y preocupada por el hecho de que, o sea, si vemos aquí, ella reconocía que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, el hecho de que el Hijo de Dios vendría a su casa la llevó a atenderlo, a darle las mejores atenciones. Yo imagino que quería tener su casa impecable y quería a lo mejor ofrecerle la mejor comida, que se sintiera cómodo, que estuviera limpio, que no hubiera polvo. Y esto la llevaba a estar ahí estresándose y todo esto. Las dos eran hospitalarias, pero vemos que Marta era un poco más práctica. Todo la lleva a hacer todo más manual, el hecho de estar con todo el quehacer y así. Entonces, ahorita para entrar, ya vimos los puntos favorecedores de Marta. Primera, era amiga de Jesús, amaba a Jesús, tenía fe en Jesús. Ella era hospitalaria y es buena la hospitalidad, el hecho de que aprender a tener una buena atención con otras personas. Que si alguien necesita alguna cosa, ofrecer nuestro hogar, a veces es complicado. Yo no soy muy bueno, la verdad, para recibir a las personas. He invitado aquí que está Jack, mi amiga Jackie, aquí está Kimber, te he invitado, y mi mamá es de que, oye, pero es que no haces esto y ofréceles algo y esto, y no es porque no me nazca, sino porque, no sé, batallo en ser a lo mejor muy servicial, en ofrecerles así cosas, como llegas a una casa y te quieren ofrecer de todo. Yo estoy así como de que, ok, las invité, ustedes pueden tomar lo que quieran, no pasa nada, pero en realidad debemos de ser hospitalarios y atender a las demás personas y ser serviciales con las demás personas. Ahora vemos aquí cuál fue el error de Marta, porque si vemos, el servicio de Marta no estaba mal, el limpiar no estaba mal, el que ella estuviera haciendo el quehacer no estaba mal, cosa que yo de niña cuando me contaban esta historia, yo creía que era lo que estaba mal de Marta. Pero no estaba mal lo que estaba haciendo ella, en realidad su servicio no estaba haciendo malo. ¿Por qué? Porque ambas de alguna manera estaban sirviendo a Jesús. Si vemos, María se sentó a los pies de Jesús, Marta estaba también sirviéndole a Jesús de una manera distinta. Y es aquí donde vemos que además su servicio era muy distinto, pero comete un error Marta en este punto, donde Jesús, cuando aquí lo tengo, bueno, Jesús le dice, Marta, Marta, afanada y turbada. Y me dio por investigar qué es afanada y turbada, estos dos significados, y afán es hacer todo lo posible por conseguir una cosa. Y turbado es quedarse confundido sin saber qué hacer ni qué decir. Entonces, quisiera aplicar este punto a nuestras vidas, el hecho de que puede que a lo mejor nosotros estemos sirviendo a Dios de alguna manera. Desconozco las formas en las que a lo mejor algunas pueden servir a Dios, pero podemos llegar a un punto en afanarnos y turbarnos. Hacer todo lo posible. A veces el hecho de que queramos hacer todo lo posible para conseguir eso que queremos hace que perdamos el enfoque y hace que perdamos el punto principal y para quién estamos haciendo la obra y por quién estamos haciendo esa obra. Entonces, dice aquí en el 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. A veces tu servicio no está mal,
lo estás haciendo bien, es para Dios, pero todo cambia, uno, cuando señalas a los demás y cuando empiezas a ver la piedrita de tu hermana o de tu hermano que tienes al lado. Tú estás sirviendo a Dios de una buena manera, ella a lo mejor también, y el hecho por el cual no sirven de la misma manera que lo hacemos nosotros, empezamos a criticar y empezamos a señalar. Entonces, su actitud aquí es que regañó a María en público y la regañó y todavía le dice a Jesús, dile algo. Pero el error fue de Marta. ¿Por qué? Porque señaló y al momento en que ella hace este comentario, el motivo por el cual estaba haciendo su servicio, como que lo deja a un lado. Y a veces nosotras podemos perder el enfoque de a quién estamos sirviendo. Porque cuando tú te afanas y cuando te turbas en tu servicio, cuando tú te afanas por querer hacerlo perfecto, que si estás en canto porque salga el canto lo mejor posible, que las voces, que si tú haces la limpieza en tu iglesia, que salga lo más limpio posible, que si das una clase en los niños, que todos los niños estén lo más disciplinados posible. Cuando te afanas tanto en tu servicio por ese tipo de cosas, olvidas el enfoque y olvidas que tu servicio lo estás haciendo a Dios. Y ahí es cuando ya a Dios no le está agradando lo que haces. ¿Por qué? Porque puede convertir en una competencia, puedes tener envidia y de ahí surgen muchos sentimientos y muchos deseos que no son correctos. Entonces debemos de tener cuidado en que nuestro servicio no perdamos el enfoque, que siempre lo hagamos para Dios y no criticar no criticar a quien esté sirviendo al lado de nosotros nunca. Aquí María fue más sabia. ¿Por qué? Porque aún después de que Marta hace este comentario, yo como hermana, yo me hubiera imaginado que ahí hubiera surgido una pelea. No, María, pero entonces porque tú estás haciendo la labor, debes de sentarte. Y no, ahí se hubiera desatado una pelea. Pero María tuvo sabiduría. Y María, en vez de hablar ella, dejó que hablara Jesús por ella. Entonces, también es importante rescatar este punto, que si llegamos a tener una Marta en nuestro camino, en nuestro servicio, no responder ante ello. Y nosotras, por sabiduría, quedarnos calladas y dejar que Jesús responda por nosotras. Y eso nos va a hacer diferentes. Entonces esto en verdad me llevaba a pensar mucho. María en verdad fue más sabia en este punto. Ella no desató una pelea con su hermana, ella no le hizo nada, dejó que Jesús, el Hijo de Dios, se lo hiciera ver. Entonces me llama la atención también aquí que cuando Lázaro muere, vemos que también Marta le dice, Señor, es que si tú hubieras estado aquí, si tú hubieras llegado, mi hermano no habría muerto. Y vemos que aquí como a Marta le gustaba señalar, tenía este defecto, le gustaba señalar y pintar, entonces sí lo podríamos considerar como algo, hay una piedrita que ella podía tener y que debería trabajar. Entonces debemos de también pensar si en algún momento hemos llegado a señalar, a querer hacerles ver a los demás que están mal, que nos debemos de preocupar por nuestro servicio y por lo que nosotros le podamos ofrecer a Dios, sobre todo que Dios se agrade de lo que estamos haciendo, y todo viene del corazón, todo viene del corazón con que lo estemos haciendo. Aquí Marta, vemos que tenían dos caracteres muy distintos. Creo que Marta tenía un carácter más autoritario, y tenía un carácter más fuerte. María era un poco más apacible, era más calmada, y esto como que a lo mejor hace que estas dos hermanas
ahí se equilibraran. Y bueno, para poder resumir en todo esto, dice en Salmos 95:6, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Antes de nosotras servir a Dios, de querer hacer la labor, toda la labor que quería hacer Marta, debe de venir una adoración y una comunión con Dios. Tú no puedes servir a Dios, o más bien sí puedes, pero Dios no se va a agradar de un servicio si antes de él tú no estás teniendo una comunión íntima con él, si tú no te estás arrodillándote y sentándote a los pies de Cristo. Por más que toques la guitarra muy bonito, por más que dejes limpia la iglesia, por más que le enseñes a los niños la mejor clase, si antes de eso no hay una adoración y no hay una comunión con Jesús, tu servicio queda nulo. Está siendo afanada. Dicen aquí puse una nota, Jesús quiere que tengamos manos de Marta, unas manos que hacendosas, hospitalarias, que estén dispuestas. Vemos que Marta era muy práctica, entonces que estén dispuestas. ¿Qué se necesita? ¿Saben que vamos a organizar esto? Ok, vamos a hacerlo. Se necesita maestros de niños, vamos, necesita alguien que en guardería, en cunas. Ok, vamos a hacerlo. Marta era alguien que estaba dispuesta y que le sabía en esos asuntos. Pero antes de que tengamos las manos de Marta, Jesús quiere que tengamos el corazón de María, un corazón humilde que se postre antes a los pies de Cristo y que escuche primero su palabra, escuche primero qué quiere Jesús que nosotras hagamos. Puede que esté bien lo que tú desees hacer, pero a lo mejor Dios no te quiere usar en eso, a lo mejor Él te quiere usar en otra parte. Tú por afanosa te aferras a que no, aquí. Y son a veces ministerios que de todo no están mal, pero a veces Jesús quiere explotar algún talento en otro lado donde no estás. Entonces, ¿cómo vamos a saber en qué servirle a Dios? Pues primero que nuestro corazón se siente a los pies de Cristo. Y esto va a crear que tengamos un equilibrio y un balance en nuestra vida. Si tenemos unas manos asentadas y tenemos un corazón arrodillado a los pies de Cristo, va a existir este balance. Entonces, pudimos aprender 4 puntos. Tenía que hacer las desarrollar. Le cambié la foto porque ya le van a pasar una. Bueno, disculpada. Y esperamos que tu tía se vacune. No te creas. Vemos aquí que debe de existir un equilibrio y un balance en nuestra vida. No bajo nuestras fuerzas, el que va a lograr hacer esto es Jesús. Y antes de nuestro servicio, dice aquí, viene la adoración y la comunión con Dios. Si tú estás sirviendo a Dios de alguna manera, asegurémonos de primero estar sentadas a sus pies, escuchando qué es lo que Él quiere para nosotras. Antes de cada domingo hay que tomar la decisión, o cada día, más bien cada día, porque nuestro servicio no solamente es el domingo. Cada día sentarnos a sus pies y ver qué es lo que Él quiere que hagamos en ese día. ¿Qué es lo que Él desea que realicemos? Que no se nos olvide nunca. Antes de lo que yo sirva a Dios, primero tengo que tener una adoración y una comunión con Dios. Y es lo que Jesús nos quería enseñar y lo que pienso que nos quería enseñar a través de esta historia. Eran 3 hermanos que servían a Dios, que amaban a Dios, que eran sus amigos. 3 personas muy distintas. De Lázaro pues no podríamos ver mucho, pero nos enfocamos en esas 2 mujeres
distintas, cada uno tenía su carácter y Jesús a través de ellos, de estos personajes, nos enseñan demasiado. Entonces, dije la buena parte. ¿Cuál es la buena parte? Siéntate, póstrate, antes de todo, a los pies de Jesús para escuchar qué es lo que Él quiere que hagas para Él. El segundo, sé hospitalaria. Aprendamos a ser hospitalarias, pongámonos como reto, ¿verdad? El servir a alguien, a lo mejor no literalmente, si no se puede invitarlos a nuestros hogares, que nuestro hogar, llevárselos a ellos. Se necesita algo, tal vez podríamos como reto ponernos, atender a alguien de alguna forma. Hay muchas formas que los podríamos hacer. Dice el 3, te afanes, no, falta uno. No te afanes, no te afanes, te turbes, no quieras conseguir de todas las formas posibles algo cuando tienes al Jesús, a Dios, que de una manera posible y de lo imposible puede realizar absolutamente todo. No te tienes que preocupar de nada. El 4, aprende más de Jesús, siéntate a sus pies y escudriña su palabra. Y este es el punto principal para que nosotras podamos dar un servicio agradable al Señor. Recordemos que seamos unas mujeres trabajadoras, con manos trabajadoras y con corazones adoradores. Que nuestro servicio esté cimentado en una relación personal con Dios. Esos son los cimientos. Si tus cimientos no son esos en tu servicio, vas a ser alguien muy inestable. Vas a ser alguien que difícilmente se pueda tratar contigo. Entonces, no sé si Kimberly quisiera decir algo o alguien más quisiera compartir algo que se haya pasado, no sé, que haya dicho mal también. Bueno, yo creo que sí es tiempo de que realmente tengamos en nuestro corazón que sin Dios nada somos y que pues nada, necesitamos tener nuestro corazón en sus manos. Yo antes la verdad sí creía sí decía de Marta que maleducada, que grosera por no haber atendido a Jesús, pero como tú lo mencionaste, sí lo atendió. No de la misma manera que lo atendió María, pero lo atendió. Quizás Marta era quien estaba sirviendo la comida, estaba limpiando la mesa y, y, y de una u otra manera sirvió. Las dos sirvieron y no dice que a Jesús le haya desagradado que le haya servido de esa manera. Así que, como ya lo mencionaste, podemos servir como Marta y María a la vez. Entonces, como ya que se va a acabar el tiempo, vamos a terminar con una oración, ¿sí? Antes de la oración les voy a leer ese versículo que pusiste al final. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Salmo 95, 6. Entonces, voy a hacer una oración y terminas, ¿sí? Ok, bueno, vamos a orar. Padre, gracias por esta noche, Señor. Que lo que se habló, Señor, sea bendición para nuestras vidas. Padre, te pido que perdones mis pecados, que quites todo lo malo que hay en mí, Señor, cualquier cosa que estorbe para que esta oración llegue hasta su trono, Señor, y que sea contestada, Padre. Le pido, Señor, que usted nos ayude, Señor, a tener el corazón como María, Señor, a tenerlo en usted, a tener nuestros ojos solamente en usted, a venir y postrarnos ante ti, Señor. Que tengamos esa humildad de estar ante ti y hacerlo todo para ti, no para las demás personas, Señor. De igual manera, Señor, a la vez, úsenos como usó a Marta. Y usted ayúdenos, Señor, a ser serviciales, a ser unas señoritas que marquen la diferencia en este mundo, Señor. Ayúdenos a día con día ser más como usted, a dejar huellas, Señor, como usted la dejó, y que pues usted nos use como usó a estas dos grandes mujeres, Señor, que son de buen ejemplo para nuestras vidas. Ayúdenos a guardar todo esto en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, y a atesorarlo para el resto de nuestras vidas, Padre. Le damos gracias por cada una de las señoritas que pudieron entrar a esta sesión. Bendígala, Señor, y que sus familias se encuentren bien. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Así es, estamos gracias Señor, por esta noche. Gracias porque nos permitiste reunirnos, Señor. Te agradecemos porque tú hablaste en nuestras vidas en esta noche. Que lo que se haya hablado, Padre, no, no se, no se va de entre por mí sola por otra, mi Dios. Que nuestro servicio, Padre, pueda ser agradable a tus ojos, Señor. Eh, que elijamos la buena parte como lo hizo María, darnos a los pies de tu Hijo Jesús, Señor. Primeramente, antes de querer servirte, Padre, si no, pues no sabremos de qué manera tú deseas que la hagamos, Padre. Y también esto nos sirve para tener sabiduría y una buena actitud, Señor, en nuestro servicio, Señor. Te pedimos que nos ayudes a no perder el enfoque de por quién y para quién estamos haciendo la obra, Señor. Te damos las gracias porque tú nos permites aprender sobre estas dos hermanas, Señor. Ayúdanos a tener manos trabajadoras y un corazón adorador, Señor. Que antes de nuestro servicio venga primero una adoración, una comunión contigo, Padre. Ayúdanos por favor, no cometer el error que es señalar al momento en que te servimos, Padre. Y si te estamos fallando en algo, ayúdanos a cambiarlo, Padre, y que tú nos ayudes, pues, a tener un equilibrio y un balance en nuestra vida espiritual, que podamos servirte, que tú te puedas agradar y ser de olor fragante para ti, Señor. Estamos en tus manos, gracias por la vida de cada una de nosotras. Al ratito, pues, danos un buen descanso, Señor, y bendícenos el día de mañana y que el próximo lunes igual va a ser de bendición y tú hables. Estamos en tus manos, todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.